Gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos una vez más de regreso. Yo sé que ha pasado mucho tiempo. Estábamos aquí queriendo empezar y realmente no me había dado cuenta que estábamos fuera de línea. Pero gloria a Dios, estamos aquí de regreso. Dios sabe por qué. Amén. Alaba a Dios. Si tú estás ahí todavía conmigo, alaba a Dios, glorifícale, dile gracias por este momento tan especial que tú me regalas. Gracias porque sé que todas las cosas obran para bien a los que aman a Cristo Jesús. Amén. Y si tú eres uno de los que aman a Cristo Jesús, solamente dile gracias por este momento tan especial. Estaba entrando al tema, hermanos, hablando sobre el tema muy especial que tiene que ver con levántate y regresa a casa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esta lección vamos a aprender a través de ella cómo, hermanos, habla de dos hijos. Y en realidad, hermanos, esta lección nos enseña y nos muestra una escena que fue hecha o pasó en el cielo y también aquí en la tierra, ¿sí? Así es que un padre, en este caso, el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 20, habla de la parábola del hijo pródigo, donde podemos ver a través de la palabra cómo el padre, hermanos, da realmente su herencia, la herencia a estos dos hijos, ¿sí? A través de la bendita palabra vamos a conocer qué es lo que significa esa herencia, qué tiene que ver esa herencia para ti y para mí también. Amén. Para eso quiero que veamos entonces el ejemplo que nos lleva a hacer una comparación clásica de un análisis entre la soberanía viviente del Dios Todopoderoso y también sobre la soberanía mortal de los humanos fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 20. Leamos entonces la palabra. Escrito está. Y dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia o de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda, dice la palabra. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y como aún estuviese de lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, quiero llamar tu atención en el versículo 12, donde vemos que el hijo menor le dice a su padre, Padre, dame la porción de las cosas, de la hacienda, de lo que a mí me pertenece. Y quiero llamar tu atención en lo que el padre hizo. Hermanos, en la versión King James, en la Biblia en inglés, en otras palabras, hermanos, podemos darnos cuenta y leer, y se lee de la siguiente manera, dice, y él dividió a ellos su vida. En otras palabras, él tomó algo de él y se lo entregó, porque eso era parte de la herencia que necesitaba darle a sus hijos. Y explicaba hace un momento, mientras ustedes no me veían, hermanos, cómo, hermanos, de Dios nos ha equipado también a nosotros. Ese hijo pequeño, ese hijo pródigo, ese hijo menor representa a muchos de nosotros. Y digo a muchos de nosotros y no digo todos, porque la otra parte, hermanos, también la otra parte, el otro hijo mayor representa la otra parte que aún no quiere nada con el Señor Jesucristo. Entonces tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo y tú y yo que hemos confiado en Él y queremos seguirle, hermano, tenemos que entender cuál es esa herencia, cómo Dios nos ha equipado para bajar aquí a la tierra y, hermanos, ser fructíferos en lugar de desechar la herencia. Veamos entonces, hermanos, cómo la escritura en inglés dice que el hijo menor también, hermanos, dice que se fue a un país lejano. En nuestra Biblia dice que se fue a una provincia lejana en español, y en inglés dice que se fue a un país lejano.
Y cuando vemos, hermanos, en el hebreo, esa palabra también tiene que ver con eretz, lo cual significa tierra. Y está hablando de la tierra en la cual tú y yo vivimos, en este mundo. Amén. Entonces, si tú te estás dando cuenta, es prácticamente esta parábola tiene que ver con tu vida y con la mía, con la vida de los seres humanos. Así es que, hermanos, dice la palabra que no muchos días después de haber recibido la herencia, la parte que él había recibido, y me refiero al hijo menor, dice que juntó todo y lo trajo a la tierra. Lo trajo, se fue a un país lejano, dice tu versión, amén. Y esa es la razón por la cual, hermanos, el hijo siempre pidió algo. En ese momento el hijo menor sabía que lo que estaba recibiendo era algo grandioso, algo hermoso. ¿Saben por qué? Porque era parte del Padre que se dividió, dice la palabra, se dividió a sí mismo y se lo entregó. Bendito sea el Señor. ¿Y qué era esa parte? Bendito sea el Señor. Pues eran, hermanos, la soberanía del Padre. Era, hermanos, esa porción designada que a todos nos ha dado el Señor. A todos los seres humanos que hemos venido, hermanos, a esta tierra, hermanos, Dios nos ha dado, hermanos, esa soberanía, hermanos, pero muchas veces nosotros la perdemos, nosotros la quitamos, nosotros la rehusamos de ella. Entonces, hermano, miren qué es lo que el Padre entregó en esos momentos. Dice la palabra, hermanos, que lo que el Padre tenía era lo que viene siendo sabiduría y sigue teniendo, por supuesto. Nada más que dije era porque estamos hablando de una escena, amén. Entonces, hermanos, tenía la sabiduría, tenía el entendimiento, tenía el conocimiento, tenía la prudencia. Entonces, al dividirse el Padre, Él entrega todo eso a sus hijos. Entonces hubo el menor juntó, lo agarró y dijo, me voy lejos. Pero dice la palabra que estando lejos, hermanos, estando, lo gastó. En otras palabras, hermanos, no puso en acción lo que él tenía, para que lo que él había recibido en la eternidad pasada. En otras palabras, tú y yo no, tal vez no hemos puesto en acción, no hemos usado esa bendición que tiene que ver con la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia del santo nombre del Señor. Y volviendo a las escrituras, dice la palabra que este hijo menor, hermanos, lo malgastó. En otras palabras, malgastó lo que viene siendo la herencia. Esa herencia, hermanos, de vida. Esa heredad de vida que había recibido del Padre, que consistía, como vuelvo a repetir, y una vez repito, hermanos, consistía en la sabiduría, en el entendimiento, en el conocimiento y en la prudencia. Y en el versículo 3, hermanos, dice la palabra que se fue a una provincia muy lejana. Y como repetí, hermanos, dije hace ratito y vuelvo a repetirlo, que esa provincia tiene que ver con la tierra. Así es que, hermanos, este hijo menor recibió la soberanía de Dios, pero al no usarla, él se involucró con satisfacer la lujuria de su carne. Ojo con esto. Cuando nosotros no usamos la soberanía de Dios, es muy peligroso, hermanos, porque de alguna u otra manera vamos a usar otra cosa. Y lo que usó el hijo pródigo es que usó hermanos, lo que viene siendo la lujuria de la carne. Y nunca utilizó la soberanía de Dios. En otras palabras, él caminó bajo su propia soberanía. Miren, hermanos, cómo somos engañados muy fácilmente aquí en la tierra. Muchas veces el enemigo, muchas veces la carne, muchas veces el mundo, porque son nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, hermanos, nos vienen a engañarnos y nos hacen pensar que la idea más brillante es la que tenemos, es la que el ser humano tiene, es la que tú tienes. Y todavía por ahí el enemigo usa a alguien más y te dice a un amigo, un familiar, un esposo, a tu esposa diciendo, wow, tú eres interesante, tienes unas ideas muy brillantes. Entonces eso nos une más fácilmente, hermanos, a nuestra propia soberanía y no a la soberanía de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó con este hijo menor, hermano, que él no usó la soberanía de Dios y, hermanos, se entregó, hermanos, a la lujuria de su carne. Pero dice la palabra que después de un tiempo, estando viviendo en esa provincia, hermanos, no hubo alimentos y el hijo menor, hermanos, no tenía que comer.
¿Y saben qué es lo que hizo? Dice la palabra que buscó a alguien que le diera, hermanos, un trabajo para poderse sostener. Espiritualmente hablando, hermanos, dice, tiene que ver con que se unió a lo que viene siendo a otra criatura humana para satisfacer, hermanos, su soberanía humana también, o sea, su deseo. Pensando de esta manera, yo me uniré a otra soberanía humana, tal vez para resolver mis problemas. Pero es un error muy grande. Cada vez que nos unimos a la soberanía de alguien más que es un humano y que no sea Dios, vamos a tener el problema, vamos a continuar con el mismo problema. Aparentemente estamos solucionando un problema, pero en realidad, hermanos, estamos atascándonos aún más. Y eso fue lo que pasó, hermanos, en la vida de este joven menor. Esto es lo que pasa normalmente en la vida de muchos cristianos hoy en día. Eso es lo que está pasando, hermanos. ¿Por qué razón? Porque estamos perdiendo la soberanía de Dios. Nos alejamos de la soberanía de Dios y esa es la razón por la cual perdemos dirección. Sin embargo, el hijo menor se dio cuenta poco tiempo después que no funcionaba ni eso. Dice la palabra que más se arriesga el hambre sobre él mismo, que deseaba comer las algarrobas de los puercos, pero aún no podía ni comer eso. En otras palabras, se volvió un esclavo sin derecho. Mire hacia dónde nos lleva el pecado. Nos lleva a convertirnos en esclavos sin derechos. Bendito sea el Señor. Un esclavo, por supuesto, que no tiene voz ni voto. Y espiritualmente el enemigo quiere llevarnos a ese nivel, a no tener ni voz ni voto, hermanos, para que Dios no oiga nuestras oraciones, que el Señor reprenda al enemigo de nuestras almas en esta hora. Bendito sea el Señor. Así es que lo que pasó aquí, hermanos, pues estamos viendo esta parábola tan grandiosa, esta maravillosa palabra, hermanos, que nos está enseñando algo tan interesante. Mire usted qué es lo que dice en el versículo 16. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Dios nos pondrá en un lugar donde descubriremos a través del conocimiento empírico, a través de esas experiencias que pasan en nuestra vida diaria, que nuestra soberanía carnal y la soberanía de otra persona es una soberanía de muerte. Porque nos va a llevar, como dije hace ratito, a un decaimiento espiritual. Nos va a llevar a atascarnos espiritualmente de tal manera de que, hermanos, ese es como estar en un pantano, que a medida de que tú quieres salir, haces un esfuerzo salir más, te hundes. ¿Por qué? Porque has estado uniéndote con la soberanía humana. Que Dios nos libre de eso, que Dios nos levante hoy en esta tarde, que Dios nos ayude a hacer una buena lección para que nosotros salgamos de ella. Hermano, mire, cuando él llegó a su corazón trabajador, y me refiero al hijo menor, hermanos, a ese joven pequeño que una vez él decidió y tomó la bendición, la herencia de su padre, tomó la sabiduría, tomó el entendimiento, el conocimiento, la prudencia, hermanos, pero por no haberlo cuidado, no podía acordarse de ellos, de ese tesoro que había recibido. Pero ¿saben qué, hermanos? Una vez estando allá abajo, Dios en su grande misericordia a todo mundo le da la oportunidad una vez más, porque Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios grandioso. Nos da la oportunidad una vez más de salir, de poder clamar, de poder decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor no te recuerda, no nos recuerda qué es lo que hicimos, en dónde fallamos, simplemente le extiende su mano poderosa y nos levanta. Así es Dios, es un Dios misericordioso, pero necesitamos clamar. Miren, hermanos, el hijo menor, después de que él conversó consigo mismo, después de que él pensó por un momento cuando estaba ya en lo más profundo, allí, hermanos, donde ya no sentía que había nada, a dónde correr, a quién pedirle ayuda, hermanos, empezó a conversar consigo mismo y concluyó en lo siguiente. Dice la palabra que él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Por tanto, ahora
Oh, bendito sea el Señor. Él tomó una decisión y dijo, me levantaré. Por tanto, ahora hoy tomo una lección. Por tanto, ahora hoy decido algo de lo que yo había perdido, perdí por mucho tiempo. Por tanto, ahora hoy tomo la decisión una vez más en levantarme. Bendito sea el Señor. Por eso el tema, hermanos, es levántate y regresa a casa. Este joven pequeño, hermanos, tomó una lección en ese momento y dijo, me levantaré. Oh, bendito sea el Señor. Y cuando él dijo, me levantaré, ¿saben qué pasó? Hermanos, el padre oyó, hermanos, el grito de su hijo. Bendito sea el Señor. Su hijo se levantó y dio alabanza. Su hijo se levantó y imagínense, hermanos, cuando uno está consciente de algo, cuando uno está consciente de nuestra necesidad, pero a veces, hermanos, no recordamos exactamente el camino es perfecto, pero cuando tú recuerdas, te da gusto, te alegras y le dices, Señor, aquí está, aquí estoy una vez más. Gracias por permitirme regresar en mi cabalidad, en mis cinco sentidos. Ahora puedo ver cuán mal estaba yo, me puedo darme cuenta cómo me estaba hundiendo, pero ahora me he levantado. Cuando tú y yo nos levantamos y le decimos al Señor, me levantaré, hoy decido seguirte, Señor, hoy decido una vez más ser tu siervo. No me tomes como uno de los grandes siervos, tómame como un jornalero pequeño, no me importa, pero hoy decido por ti. En ese momento Él viene y nos levanta, Él escucha nuestra voz, Él escucha, hermanos, que uno de sus hijos está gritando, está clamando, y Él viene y te rescata. Bendito sea su nombre. ¿Saben qué, hermanos? Una gran gratitud empieza a fluir en nuestros corazones. Estamos en un día y en una hora en la que tantos espíritus, me refiero a enemigos espirituales y maldades espirituales en los lugares altos, luchan contra la gente de Dios. Por eso estamos experimentando muchas cosas. Por eso estamos viviendo detalles que antes tal vez no la veíamos. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo en esta hora. Hermano, podemos estar gritando un minuto, alabando a Dios. Miren ustedes por lo que yo les estoy diciendo. Les estoy dando un ejemplo cómo el enemigo está atacando continuamente. Porque hoy pudieses levantarte y decirle gloria a Dios, bendito sea tu nombre, hoy decido por ti. El siguiente minuto pareciera que ya no nos acordamos, que el compromiso que hicimos se ha olvidado. ¿Cuál es la razón, hermanos? Lo que pasa es que hay luchas espirituales. Por lo tanto, tú y yo tenemos que levantarnos y volver a casa. Tenemos que levantarnos y clamar delante del Señor para que el Señor realmente, hermanos, venga y nos libere, venga y nos ayude, venga y nos proteja. Que el Señor nos dé esa fortaleza que necesitamos en estos días. Oh, bendito sea el Señor. Por esa razón, a veces tú sientes el deseo de gritar, de levantar tus manos, de alabar a Dios, hermano, porque estás viviendo en ese deseo de que te estás, hermano, levantando, estás decidiendo levantarte. Y pidámosle a Dios que siempre tengamos ese deseo continuamente de estarnos levantando. En otras palabras, de estarle diciendo al Señor, yo decido por ti, mi amado Señor y Salvador. Hoy decido una vez más por ti en medio de esta situación difícil, en medio de esta pandemia, en medio de estos problemas en la cual estoy cruzando, en medio de esas dificultades, hermanos, que estoy cruzando. Dile al Señor, hoy decido por ti. ¿Saben por qué pasó esto con el joven pequeño? Porque su pensamiento acerca de volver a casa de la soberanía de su padre fue tan emocionante para él, que alzó su voz, que levantó su voz y ofreció alabanza a su Padre Celestial. Mire, hermanos, con cuánta facilidad a veces perdemos nuestra gratitud, porque el enemigo sabe, hermanos, que cuando hay gratitud, estás levantándote. Y el enemigo sabe que si él permite que haya gratitud en tu corazón, vas a levantarte. Y hoy tú has recibido una llave, por decirlo así. Hoy
que tiene que ver con la gratitud, porque la gratitud es una evidencia de que te estás levantando, de que te has levantado ya y de que continúas adelante. Bendito sea su nombre. El hijo menor tuvo gratitud. Él se levantó, hermanos, y cantó al Señor, por decirle así, en ese canto de me levantaré. Hermanos, la Biblia solamente expresa me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, pero imagínense qué más pudo haber ocurrido en el corazón de este joven, en los pensamientos de este joven pequeño. Y miren, hermanos, esa gratitud nos trae realmente un verdadero arrepentimiento. Porque el hijo menor dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es que el padre escucha la conversación o escucha la oración que cada vez nosotros le decimos a él con un arrepentimiento genuino. No somos, hermanos, no somos, eh, eh, muchas veces fallamos, no somos realmente correctos al 100%, hermanos, no nos comportamos como debe de ser, pero mire, cuando tú y yo vamos delante del Padre y le decimos, perdóname, ¿saben qué es lo que hace él? Dice, está bien, hijo. Y dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 14, 17, dice que, hermanos, él echa atrás todos vuestros pecados al mar del olvido y nunca más se acuerda de él. Así es que, hermanos, volviendo al tema, el hijo menor, hermanos, con gran humildad, él no fue y dijo, Padre, recuerda, yo soy tu hijo, tienes que ayudarme. Hermanos, no dijo eso, simplemente dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de nada, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Pero quiero estar contigo. Quiero regresar a casa. Quiero estar ahí, porque me he dado cuenta que en otro lugar no encuentro satisfacción. En cualquier cosa, en cualquier meta humana que personal que tengo, no encuentro satisfacción. Oh, bendito sea el Señor. Mire cuán hermoso es llegar a ese punto, hermanos. Cuán maravilloso es llegar a estar allí. Porque es cuando nosotros podemos levantar nuestra cabeza y decirle al Señor, Dios mío, yo quiero regresar a casa, quiero vivir ahí, quiero estar en tu presencia. Oh, bendito sea el Señor. Y ustedes conocen la historia, dice la palabra que cuando el Padre, hermanos, ve a su hijo diciéndole esto, le da la fortaleza para que regrese, para que empiece a caminar y regrese a casa. Hermano, mire, cada vez que tú decides, tomas una lección por Jesús, Él te va a dar la fortaleza para que camines rectamente, joven querido, niño, adolescente, tú que estás pasando por una prueba, tentaciones, Dios te va a dar la fortaleza cuando tú decides por Él. Simplemente en esos momentos difíciles tú tienes que decirle, decido por ti, Señor. Y cuando Él escucha esa oración, Él llama la atención y escucha tu voz y Él te da la fortaleza para que regrese a casa. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo, pudo regresar a casa. Y cuando regresa a casa, hermanos, una vez más, el padre lo reconoce. El padre corre hacia él, dice la palabra. El padre manda que le traigan el anillo, que lo vistan, que le pongan sandalias. Bendito sea su nombre. Porque una vez más el padre es tan amoroso, que hermanos, es tan misericordioso, que por haber pecado no te manda a otro lugar, sino vuelve a otra vez a tomarte como su hijo. Bendito sea el Señor. Con cuánta razón dijo el Señor Jesús: oh, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos que llegar a Jesucristo, conocerlo, y Él nos lleva al Padre de regreso a casa. Cuán maravillosa es tu palabra, Señor amado, que nos muestra cómo debemos de caminar. Oh, bendito sea el Señor. Miren cuánta humildad hay después de que tú te levantas, porque el padre, el hijo le dice: oh, quítame todo lo que tú me has dado, déjame salir solamente como un pobre jornalero, déjame ser como uno de ellos.
Hermanos, esa humildad y esa sinceridad nos hace realmente o hace que o toca el corazón de Dios. Hace que toque el corazón de Dios. Tenemos que decirle al Señor en esta tarde, ayúdame. Pon esa humildad en mi corazón. Hazlo, Señor. Yo lo necesito como nunca antes. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Cuando hay humildad en el corazón, dice la palabra que Dios te va a levantar en su tiempo. Estoy parafraseando el versículo. En su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, no en el tiempo de tu familia, no en el tiempo que tú deseas, sino en el tiempo de Dios. Aleluya. Por eso no tienes que desesperarte. Todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y una de las razones por la cual quiere que nos humillemos, hermanos, es porque el Dios nos quiere exaltarnos. ¿Saben por qué? Es porque si nos hemos humillado y somos exaltados, tendremos gratitud. Tendremos agradecimiento y alabanza, por lo cual dice la palabra, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios o la soberanía de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios tiene que ver con su soberanía. Esto es lo que Él desea. Por lo tanto, no dejemos de dar gracias a Dios en cualquier situación que nos encontremos, porque eso nos va a ayudar a levantarnos, nos va a ayudar también a fortalecer nuestros pasos, a afirmar nuestros pasos espirituales para regresar a casa benditos al Señor. Debemos entender que al agradecer, hermanos, el alabar y bendecir, glorificar al Señor y su santo nombre, le estamos dando honor a su soberanía. Hermanos, le estamos dando honor, hermanos, alabanza y gloria a lo que Él es. Bendito sea el Señor. Y eso es algo grandioso porque podemos ver cómo Dios nos levanta. Una vez que somos humillados, hermanos, Él nos exalta, dice su palabra, hermanos, y hay tantas bendiciones. Y voy terminando con la última parte, porque hermanos, si tú no haces eso, significa que estás escogiendo la elección del hijo mayor. El hijo mayor también recibió la sabiduría, el entendimiento, recibió también el conocimiento y la prudencia del padre. Él también lo recibió, pero tampoco no lo usó. ¿Cómo puedo comprobarles esto, hermanos, que él no lo usó? Porque en el versículo 25 al 27 dice la palabra: y su hijo, el mayor, estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? ¿No debías haber estado con él, padre? En otras palabras, él estaba haciendo también su propia voluntad en el campo. Usted dirá, no, estaba haciendo un trabajo del padre. No, porque estamos aquí hablando de algo espiritual. Y cuando él regresa, continúa diciendo la palabra, como vino y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó lo que era aquello. En otras palabras, hermanos, él no sabía ni qué estaba pasando, porque si hubiese estado realmente movido o estuviese usando el regalo, la herencia del Padre, él hubiera estado en conexión con el Padre. Pero sin embargo no sabía ni qué. Eso significa que había mucho tiempo que él no había regresado con el Padre también. Esos hermanos, porque ya al pasar todo este tiempo, hermanos, ya debió de haber, hermano, regresado, o por lo menos debió de haber sabido. ¿Por qué? Porque tenía que haber tenido con contacto, una relación con el Padre, pero sin embargo aquí nos damos cuenta de que no lo había. Por eso él pregunta, ¿qué está pasando?
Y mire que lo que dice la palabra, hermanos, continúo leyendo. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Oh, bendito sea el Señor. Pero miremos la actitud que tuvo, hermanos, al comportarse de una manera que se enojó, dice la palabra. De tal manera de que el padre tuvo que salir a animarlo y a decirle, ven a casa, ven, unámonos, hay bendición ahora, todos estamos felices, todos estamos contentos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Algo hizo que él no quisiera regresar, dice la palabra, que él se enojó, él empezó a reclamar al padre, él empezó a decirle, ¿cuánto tiempo he estado contigo? ¿Cuánto tiempo te he estado sirviendo? Y ni siquiera has hecho matar a un becerro como lo has hecho hoy en día con mi hermano. Pero el padre, hermanos, una vez más le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo, todo, porque en otras palabras, él estaba diciendo, todo tú no lo has querido, te has ido al campo, también no has estado aquí conmigo. Sin embargo, yo te invito para que vengas, pero mire la actitud, hizo rechazar al padre. Yo quiero terminar con esta pregunta, ¿qué clase de hijos somos nosotros? ¿Pertenecemos al grupo del hijo menor o pertenecemos al grupo del hijo mayor? Y si tú sabes, querido hermano y hermana, si estás siendo identificado ahora mismo con el grupo del hijo menor, entonces bien sabes ahora que tú has recibido la herencia del Padre. Y a partir de esa lección tú vas a estar decidiendo qué hacer con esa herencia. Si guardarla, gastarla, ponerla por ahí debajo de la cama, de la mesa, o usarla. Quiera Dios que la usemos, sobre todo en esos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Vamos a orar en esta tarde y vamos a decirle, Señor, hazme como ese hijo pequeño. Yo sé que te he fallado como él lo hizo también, pero quiero levantarme hoy. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre, tu pueblo y yo. Señor, nos podemos identificar como ese hijo pequeño, Dios amado. Podemos ver, Señor amado, nuestro error que hemos cometido a través del tiempo, Dios mío, como realmente, Dios amado, hemos sido parte de ese grupo del hijo pequeño, Dios amado. Pero una vez más, gracias por tu palabra, porque nos hace ver, nos hace entender de que es tan importante sobre salir una vez más, levantarnos una vez más y decidir por ti. Y hoy decidimos por ti. Vamos, querida familia, dile, hoy decido por ti, Señor Jesucristo. Hoy decido por ti, Señor Jesucristo. Dios amado, ten misericordia si no he estado decidiendo correctamente por ti, pero hoy decido por ti. Hoy necesito de tu guianza, necesito tu dirección, necesito que tú seas quien obre en mi corazón y también sea quien ponga la fortaleza para que yo pueda levantarme y caminar. Señor amado, te ruego que pongas gratitud en nuestros corazones para que esa gratitud nos impulse a dar un paso a la vez. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Te ruego por todos aquellos siervos tuyos, hijos tuyos que están cruzando por situaciones difíciles. Señor, levántalos en esta hora. Ayúdalos, Padre, para que ellos se impulsen a través de tu bendita palabra, para que sean levantados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, querido hermano, hermana, tú que me ves, que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús inunde tu corazón hoy y siempre. Nos veremos en la próxima ocasión. Dios te bendiga mucho.